Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta el día de hoy, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Así como, Señor, bendito Dios, Señor, tú creaste al hombre, Señor, para que estuviese contigo, Rey Santo, Señor. Pero, Rey, Señor, aún, Señor, todo estaba preparado, aún el sacrificio de Cristo Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre iba a caer, Rey. Y tú preparaste el sacrificio, Señor, para la redención del hombre, Señor, para el perdón de su pecado, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, porque podemos ver tu amor, Señor, para con nosotros, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, tu Hijo amado, Cristo Jesús, murió por nosotros, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, bendito Dios, que tú eres un Dios santo, Señor. Un Dios que da oportunidad, Señor, bendito Dios, Señor. Un Dios, Señor, bendito Rey, Señor, que no estás, Señor, esperando que el hombre caiga, Señor, bendito Rey, Señor, para caerle encima, Señor, sino que aún, Señor, bendito Dios, Señor, aún cayendo el hombre, Señor, bendito Rey, Señor, tu palabra misma dice, Señor, 7 veces cae el justo, Señor, y con todo eso tú lo levantas, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, por tanto amor, Señor, para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor. Y te exaltamos, Señor, bendito Rey, Señor. Tu santo nombre, Rey. Señor, colocamos este tema, Rey. Colocamos tu palabra, Rey Santo, Señor, para que seas tú obrando, Rey Santo, en nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Rey Santo, Señor, manifestando, Señor, en nuestras vidas a Cristo Jesús por medio de tu Santo Espíritu, Rey. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, por tu Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad, nos enseña, nos reargulle, nos transforma, Señor, a la imagen del varón perfecto, a la estatura y la medida de Cristo. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos mis hermanos, mis amigos que escuchan la palabra de Dios. Sean edificadas sus vidas, porque la palabra de Dios dice que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Sean edificados en el nombre de Cristo Jesús, por medio del Santo Espíritu de Dios, y que esta palabra corra y sea glorificada. Que venga y haga la obra para la cual el Señor la envía. Sean bendecidos ustedes y sus familias. Y vamos a seguir trabajando de lo celestial a lo celestial. Este sería el tema número 3. Y estamos hablando acerca del tabernáculo de Moisés. Habíamos hablado anteriormente de el Edén, donde Dios había colocado al hombre y que lo destituyó de ese lugar de privilegio, de delicia. Lo había destituido por transgredir el mandamiento. Y hablamos también del tabernáculo de Moisés, que el Señor hablaba y decía que debía de hacerlo conforme al modelo que estaba en los cielos, en el monte celestial. Y pudimos mirar algunos
partes de lo que es el tabernáculo. Lo vimos en Isaías, lo vimos en Job, lo vimos en Apocalipsis. Y entonces podemos entender que el Señor Jesucristo, Él presentó su sangre no en el tabernáculo hecho de manos, sino en el tabernáculo celestial. Y entonces por eso obtuvimos eterna redención. En Génesis, entonces, nosotros podemos mirar, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice en Génesis 3, el versículo 9, lo miramos y dice: Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí podemos observar que en el hombre, después de la desobediencia, se manifestó la desnudez. Pero igualmente el Señor está diciendo aquí: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, el comer de ese fruto, y déjeme decirle, hermano, que el Edén era un lugar celestial, así como el reino de los cielos, el reino de Dios en el cual nosotros estamos, es un lugar celestial, y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque en ese huerto, entonces el maligno estuvo allí y les dio de comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos supieron que estaban desnudos. Ellos conocieron que estaban desnudos y entonces hicieron delantales. Y sin embargo, eso no le fue suficiente, porque cuando uno quiere cubrir su desnudez con algunas obras mismas de uno, de nada sirve. Y aquí entonces el Señor dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y si nosotros miramos entonces más adelante en el versículo 21, entonces Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí podemos ver que el Señor es el único que nos puede vestir después de haber cometido un pecado, una transgresión al mandamiento que el Señor había dado, y nos viste. Pero ¿cómo nos viste? Entonces aquí nosotros podemos ver que en el versículo 21 nomás dice que Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió, pero entonces debemos de entender que estas túnicas de pieles tuvo que haber matado, darle muerte a un animal o a dos animales. ¿Sí? Tuvo que darle muerte a dos animales para hacer sus túnicas de pieles. Y entonces este es el primer sacrificio que se hace y el primer derramamiento de sangre de un animal en el huerto del Edén. Tipología de lo que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a derramar su sangre por los pecados del hombre y llevar esa sangre a ese lugar celestial, a ese tabernáculo celestial. Y aquí el pecado del hombre fue redimido, ¿sí?, por la muerte de dos animales o un animal, por decirlo así, de animales, y de ellas tomaron las pieles, pero hubo un derramamiento de sangre. Aparte de ello, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Mateo, cuando el Señor va a ser crucificado, va a llevar la Pascua y están en la cena del Señor. El Señor, ahí en Mateo 26 dice, el versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, cuando nos están hablando de la remisión de los pecados, es de que
por ejemplo, ahí en Génesis, esos animales que murieron y donde el Señor sacó esas túnicas, esos animales llevaron el pecado, le fue remitido, le fue trasladado el pecado de Adán y Eva, le fue transmitido a esos animales. Esos animales murieron por ese pecado siendo inocentes y uno quedaba limpio de ese pecado. Entonces, una cosa es el pecado y otra es la consecuencia del pecado. Si nosotros lo podemos ver en el rey David. El rey David cometió adulterio y mandó a matar el esposo de Betsabé, Urías Eteo. Y entonces el Señor dijo: no vas a morir por tu pecado, ¿sí? Por ese pecado de adulterio, no vas a morir, pero tu familia, ahí va la consecuencia, tu familia, ¿sí? La espada no se separará de tu familia. Y entonces pudimos ver las consecuencias de ese pecado de David. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en ese adulterio de David hubo un niño. Ese niño es inocente de las cosas, ¿sí? Asimismo como la fornicación, el adulterio, y que la persona quede en embarazo, ¿sí? Entonces esa es la consecuencia del pecado, pero ese ser que viene ahí es inocente de lo que sucede, ¿sí? Entonces, asimismo a Adán y a Eva le fueron perdonados los pecados, así como el Señor está diciendo: porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces la palabra remisión tiene que ver con que este pecado es quitado de mi vida y es remitido, es trasladado a otra persona, a otro animal en este caso, ¿sí? Para lo del Señor Jesucristo, entonces es trasladado a Él, el Cordero de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros miramos entonces, aparte de este sacrificio de estos animales, hay una consumación, también debe haber una consumación de ese sacrificio, o sea, por fuego. Así como de Isaías cuando vio al Señor y dijo: ay de mí porque he visto al Señor, y vino un serafín y tomó un tizón del altar y le limpió. Entonces, asimismo, aquí en Génesis 3 tuvo que haber también una consumación de ese sacrificio, de ese holocausto. Y nosotros podemos ver en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, en Hebreos nos muestra, Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador el Señor Jesucristo del nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Queriendo decir que el Señor Jesucristo es el que redime el pecado, o sea, es trasladado. Y dice en el versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es de que en el libro de Levíticos nosotros podemos observar, cuando en Levíticos es el libro de los sacerdotes, es la enseñanza de los sacerdotes, de nosotros mismos, mis hermanos. Allá en el antiguo pacto es para la enseñanza del sacerdocio levítico, pero debemos de entender que el antiguo pacto es la sombra y es la figura de lo que había de venir, que es en Cristo Jesús. Y ellos son sacerdotes levíticos, pero nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces debemos de entender que muchas de las cosas que están escritas acerca del oficio sacerdotal conciernen con nosotros. Y estamos pendientes de los otros temas acerca del sacerdocio. Entonces, debemos de entender, mis hermanos, que ahí en Levíticos 1 dice:
llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Esto es importantísimo, hermanos, porque esta ofrenda es voluntaria. Y más adelante hablaremos de ese ofrecimiento voluntario de nuestras vidas, hermanos. No es por una imposición del pastor ni por una imposición de X o Y persona. Tú te tienes que ofrecer voluntariamente al Señor para que sea un olor fragante al Señor. Entonces nos dice aquí en el versículo 4: y pondrá su mano sobre su cabeza, la cabeza del holocausto, o sea, para la transmisión del pecado, y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y de los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. O sea que este holocausto, mis hermanos, este holocausto era consumido en fuego. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, entonces, si el Señor estaba hablando de que esto era lo que se hacía allá en lo celestial, y están dando ya las leyes acerca de los sacrificios, pues déjeme decirle, hermano, que también el Señor allá en el Edén también hizo sacrificio. Hubo derramamiento de sangre para la remisión del pecado, y vistió a Adán y a Eva porque se encontraron desnudos. Y si nosotros miramos el capítulo 4 de Génesis también, cuando Adán y Eva van a presentar sus ofrendas voluntarias, porque Adán y Eva tuvieron una enseñanza allí en el huerto del Edén, tuvieron una enseñanza que fue después impartida cuando ellos salieron del Edén, porque el Señor mismo lo dijo: saquémoslos de aquí porque ahora ellos conocen. Dice el versículo 22, dijo Yahvé Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre con ese pecado. Entonces el Señor le dice, lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. O sea, a ellos el Señor tomó la tierra, ¿sí? De la tierra tomó ese polvo e hizo a Adán y a Eva, pero los colocó en el Edén, en ese lugar celestial. Cuando hacen la transgresión del mandamiento, entonces los colocan en la tierra de donde fue tomado, ¿sí? Y dice que se cerró esa puerta, ¿sí? Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces nosotros podemos ver que Adán y Eva siguieron haciendo ofrendas voluntarias, holocaustos a Dios para que fuera olor fragante a Él. Entonces dice aquí en Génesis capítulo 4, dice que pasado el tiempo, ¿sí? Dice en el versículo 3, andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio, óigalo bien, a Adonai una porción del fruto del suelo.
Versículo 4. Y Abel presentó de los primerizos de sus rebaños y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque eso era lo que había enseñado el Señor allí en el Edén a Adán y a Eva, y a Adán y a Eva le manifestó, siguieron haciendo esos presentes, esas ofrendas voluntarias, esos holocaustos, los presentaron y los consumían en el fuego. Entonces Abel presentó de los primerizos de sus rebaños, y esa ofrenda fue aceptable. Versículo 5, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué estás abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Esto es muy tremendo, mis hermanos. Lo que el Señor está diciéndole a Caín: tenés tiempo para ofrendar por el pecado. Mira, hermano, David se rehusó a que le regalaran la tierra y a que le regalaran los animales para el holocausto cuando él había pecado contra Dios, censando al pueblo. Y él dijo: no ofreceré nada que no me cueste, sino que usted le compró a ese hombre, le compró la tierra y le compró los animales para hacer el holocausto. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Caín, dice: ¿por qué te enojas por esto? ¿Por qué estás abatido tu semblante? Si ofrendas correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. O sea que Caín y Abel estaban haciendo una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda tenía que ser de animal. ¿Para qué? Para remitir el pecado. Y debía también de encenderse en fuego, en un olor fragante a Dios. Y en Levíticos, hermano, esto se llama la ofrenda encendida. O sea, la ofrenda por el pecado, que es la expiación, se llama una ofrenda encendida. Y entonces, queriendo decir que era consumida en el fuego. Entonces el Señor le está diciendo: he aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Entonces, hermano, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, que el Señor le dio la oportunidad a Caín de hacer la ofrenda por el pecado. Sin embargo, él salió de la presencia del Señor y mató a Abel en el campo. Entonces, hermano, nosotros podemos mirar que en Levíticos es el primer capítulo, pero igualmente es la primera ofrenda que se hace. Y esa ofrenda, hermanos, se habla de holocausto u ofrenda encendida. Y es la primera ofrenda que describe el Señor hacia el pecado, y aún el sacerdote mismo allá en el desierto, igual también cuando se levantó el templo, el sacerdote tenía que presentar una ofrenda por el pecado de él primeramente y después por el pueblo, ¿sí? Y entonces el animal tenía que ser sin defecto, hermanos. Y el animal, pues al mirarlo así, representa lo que es lo que Dios demanda, la moral que Dios demanda de un hombre, que sea santo, que sea una naturaleza, y esa la podemos encontrar en Cristo Jesús, una naturaleza perfecta, una naturaleza verdadera, una naturaleza en sacrificio voluntario, ¿sí? Y esa es la enseñanza que el Señor nos da a nosotros, para que nosotros nos presentemos así como ofrenda voluntaria, en santidad, en limpieza, ¿sí? Y esto es lo que nos enseña
el Señor a través de su sacrificio. Y por eso es que el Señor nos dice que el que no toma su cruz y lo sigue, no es digno de ser llamado de Él, ¿sí? Entonces, todo nacido de nuevo, hermano, debe encaminarse en llevar la cruz. ¿Y para qué es la cruz? Para crucificar el hombre viejo y se pueda manifestar ese hombre nuevo en nuestras vidas. Entonces, hermano, cuando la persona llevaba ese animal, tenía que colocar sus manos en la cabeza, o sea, simbolizándose, identificándose con ese animal que era puro, que era limpio, que no, era sin defecto, y que ese animal era aceptable a Dios, y que ese animal iba a llevar su pecado, él iba a pagar su pecado, el de ese hombre. Allí en el tabernáculo de Moisés, en los sacrificios que hicieron en el desierto y posteriormente ya en Israel, en la tierra prometida, cuando ellos tomaron esa parte. Entonces esto es simbólicamente que identifica a Cristo Jesús, el que lleva nuestros pecados cuando nosotros nacemos de nuevo, y lleva todo nuestro pecado, lleva todo. Y aún allí es importante que nosotros podamos entender lo que nos dice Hebreos, que sin remisión, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces es también importante, hermanos, que me llama la atención, y que en esta ofrenda encendida u holocausto se quemaba el animal excepto la sangre y la piel. Esto es muy tremendo, porque la sangre es la que se presenta en el tabernáculo celestial. Con Cristo Jesús se presentó esa sangre, y esa sangre se presentaba ante el Señor, a Aarón, el sumo sacerdote. Él presentaba esta sangre allá en el lugar santísimo, por él y por su pueblo. Pero lo más importante y que me llama mucho la atención es de que se consumía todo el animal, pero no se quemaba la sangre ni la piel. Entonces podemos entender que el Señor Yahvé, cuando Dios vistió al hombre y a la mujer, ¿sí? Y le dice que Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque aquí se hizo un holocausto, una ofrenda encendida por la transgresión del mandamiento, y fue cubierto su pecado. Esa transgresión fue pasada a ese animal, que era la tipología de lo que Cristo Jesús iba a hacer en nuestras vidas. Y hermanos, me llama la atención porque después la segunda ofrenda era una ofrenda de vegetales, y entonces podemos ver que Caín se adelantó, porque primero era la ofrenda por su pecado, el derramamiento de sangre, y después vendría la ofrenda de vegetales, que también era una ofrenda encendida. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, de que estas ofrendas, estos altares que presentaron y que se siguieron presentando, porque nosotros vemos a Noé también en Génesis capítulo 8, el versículo 20 y 21. Noé tomó de los animales limpios y ofreció holocausto, o sea, una ofrenda encendida. Y dice la palabra de Dios, me llama la atención, hermanos, porque él dice que Yahvé Dios percibió el olor. Me llama la atención saber por qué, hermano, porque nosotros nos debemos de presentar como ofrenda encendida también, y que el Señor Yahvé
también perciba ese olor en nosotros. En el versículo 20 de Génesis 8, en el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Debemos de entender que el holocausto es una ofrenda encendida. Y percibió Yahvé olor grato, o sea que el olor de la carne de estos animales limpios fue olor grato, y dijo Yahvé en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces podemos ver que Noé también aprendió de sus ancestros, ¿sí? De Adán y Eva, y por consiguiente de todos los que venían tras de él. Y Noé aprendió también a hacer altar y a ofrecer un holocausto, una ofrenda encendida. Por eso en el versículo 21 dice: y percibió Yahvé olor grato, y dijo en su corazón. Entonces podemos ver, mis hermanos, que también Abraham, o sea, vemos los patriarcas, ¿sí? Los patriarcas aprendieron. Job aprendió también, porque Job es del tiempo de los patriarcas, donde todavía no estaba la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés ya lo que era el holocausto, la expiación, se hacía en el tabernáculo, ¿sí? Entonces, pues vemos, por ejemplo, a Abraham. Y Abraham es bien tremendo, hermano, lo que el hijo le dice cuando el Señor le pide a Abraham a su hijo, y le dice que suba, que le va a mostrar el lugar donde debe hacer el sacrificio de su hijo, ¿sí? Entonces él, en el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En el versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tipología de lo que el Señor hizo, de llevar su cruz. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Si tenemos a nuestro Dios como Padre, Él coloca la leña en nuestro... la leña del holocausto la coloca en nuestra vida. O sea, la cruz. Debemos de llevar la cruz, hermano. Aquí lo dice, ¿sí? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego. O sea, ¿por qué? Porque era una ofrenda encendida, voluntaria. El Señor la pidió, Él no se rehusó a darla. Fue una ofrenda voluntaria. Y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Déjeme decirle, entonces el holocausto era una ofrenda encendida porque había fuego, ¿sí? Y en Levíticos lo vemos ya como en la ley de Moisés, donde estos holocaustos eran una ofrenda encendida. Entonces aquí estamos mirando de que este cordero, aquí es la tipología de Cristo Jesús como Isaac, el padre que da a su hijo, ¿sí? Voluntariamente, ¿sí? Y él está preguntando, Dios dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, podemos mirar, hermanos, que asimismo Abraham, Isaac también hizo sacrificio, pues ya tenía una enseñanza aquí con él mismo. También miramos que Jacob también hizo sacrificios. En Génesis 33:20 lo muestra, ¿sí? En Isaac, en Génesis
nos muestra varias veces de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Y después también Moisés edificó un altar e hizo sacrificio, hizo un holocausto al Señor. Aparte de eso, también cuando las tribus de Israel poseyeron la tierra, Josué hizo sacrificios, ¿sí? Las 12 tribus de Israel también hicieron sacrificios. Entonces podemos ver que todos estos hombres aprendieron. Gedeón hizo sacrificio. Había la ley de Moisés, pero él cogió y cuando el Señor lo llama para libertar a Israel, él coge y la leña es las imágenes de acera, y él toma un toro, un buey, y coge y lo sacrifica en un altar como holocausto, como ofrenda encendida al Señor. Asimismo los padres de Sansón, y ahí es donde viene la revelación de que su madre va a tener un hijo. También Samuel, cuando va a ungir a David como rey, también hace una ofrenda, ¿sí? Un holocausto allá en Belén. David también, cuando hace la transgresión del mandamiento de no censar al pueblo. Salomón también. Entonces todos estos hombres, hermanos, nosotros podemos ver que ellos hicieron, ¿sí?, ofrenda como una ofrenda voluntaria, una ofrenda encendida. Y he colocado este ejemplo de ese holocausto, de ese sacrificio, como ofrenda encendida y como olor fragante al Señor, para que nosotros podamos entender que Cristo Jesús fue el Cordero de Dios y que Él hizo, ¿sí? Porque nos dice en el capítulo 10 de Hebreos, nos dice y nos atestigua el Espíritu Santo. Hebreos 10, 15 dicen: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es el mismo ritual que hace el sacerdocio levítico para entrar allí en el tabernáculo, allí en el desierto, para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo también, y entramos es con la sangre de Jesucristo y por medio de Jesucristo. Entonces nos dice a nosotros es de que acerquémonos con un corazón sincero, ¿sí? En plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y purificados los corazones de mala conciencia. O sea que tenemos que hacer el ritual de ir al altar del sacrificio y a decirle al Señor: aquí estoy, este es mi pecado, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor. Y aquí dice entonces: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, después seguir al siguiente altar, que es la fuente de bronce, ¿sí? Donde me limpia, donde el Señor me limpia con su agua pura, derrama y me limpia de toda inmundicia y de toda idolatría. Entonces, igualmente eso lo hace la palabra de Dios, hermano. Entonces,
nosotros debemos entender que así como en el primer momento que Moisés levanta el tabernáculo y cuando se presenta todo el holocausto, mis hermanos, dice en Levíticos capítulo 9, versículo 23, dice que y entró Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Yahvé y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, una vez más, mis hermanos, desciende fuego, ¿sí?, de Yahvé, o aún sale fuego de Yahvé, ¿sí?, porque ellos estaban en el tabernáculo y recuerden que Nadab y Abiú salió fuego de Yahvé y los consumió. Dentro del tabernáculo los consumió. O sea que de dentro del lugar santísimo, de allí salió fuego y consumió a Nadab y Abiú, los quemó, los mató. Y de allí mismo salió el fuego de Dios y consumió el holocausto y la grosura sobre el altar. Entonces podemos observar, mis hermanos, que el holocausto, o sea, siempre va a estar, o sea, el cordero, el animal sin mancha, inmaculado, ¿sí?, limpio, la leña y el fuego. Entonces son tres ingredientes porque el mismo Isaac le está diciendo: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, mi hermano, si nosotros vemos también cuando David le dio los planos y le dio todo el material a su hijo Salomón para que edificara el templo de Dios, nosotros vemos que Salomón hizo una oración preciosa acerca del templo y de que todos los que la oración que se dirigiera hacia el templo de Dios, ¿sí?, allá en Israel, allá en Jerusalén, ¿sí?, fuera escuchada esa oración. Por eso es que Daniel abría su ventana y esa oración la dirigía hacia Jerusalén. Entonces podemos observar que en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahvé porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. O sea, el primer templo. Entonces, hermanos, dice aquí en el versículo 3 que cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Yahvé diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, déjeme decirle, hermano, que igualmente nosotros somos una ofrenda grata al Señor. Nosotros debemos de ser esa ofrenda grata al Señor, y por eso en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora tenemos lo de esa situación del Halloween, ¿sí?
Y hay mucho cristiano que participa en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se deja arrastrar. ¿Sí? Dice, no imite las conductas ni las costumbres del mundo. Y esto no es algo nuevo y que para los niños no, mis hermanos. Esto es de los sacerdotes celtas allá en Inglaterra. ¿Sí? Por allá en Inglaterra eso salió de estos sacerdotes celtas y lo tomaron los americanos, hicieron todo su parte de comercio, su parte de entregar estas costumbres, y desafortunadamente pues todas las naciones de habla hispana han tomado esas costumbres, y a los niños y los jóvenes y los adultos se disfrazan. Pero el Señor nos habla de que no imitemos esas costumbres, ¿sí? Esas conductas ni las costumbres del mundo. Entonces, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y esa es la verdadera forma de adorarlo. Usted puede cantar muy bonito, mis hermanos. Pueden cantar muy lindo. Pero el Señor pide es esto, que nosotros seamos, ¿sí? Y dice aquí, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Dice que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es esa la verdadera forma de adorarlo. Entonces, es llevando la cruz, la madera, llevando la cruz. Aquí está el sacrificio, el cordero somos nosotros, y el fuego entonces tiene que venir de lo alto y que consuma el sacrificio. Entonces nosotros podemos ver también en Primera de Reyes cómo Elías hace que el pueblo de Israel tome una decisión de quién es el Dios al que hay que adorar. ¿Por qué? Porque Jezabel y Acab, el rey Acab, habían plagado a todo Israel y del Baal de esta Jezabel, y habían sus sacerdotes, y todo Israel se había ido hacia esa adoración. Entonces el Señor levanta a Elías para que haga volver al pueblo hacia él. Dice que devolver a los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres. Y entonces nosotros tenemos unas parte de los tres Elías, ¿sí? Allí en YouTube tenemos esa parte de los tres Elías para que usted lo miren. Y entonces aquí nosotros vemos en el versículo cuando los sacerdotes de Baal hacen sus sacrificios y no pueden, y Baal no les responde por fuego, porque eso fue lo que Elías dijo: deben de responder, el Baal debe de responder por fuego y que consuma lo que le están presentando. No hubo nada de ello. Entonces le tocó a Elías, y Elías organiza el altar. Óigalo bien, porque estaba, ¿sí? Aquí dice que estaba el altar, no estaba hecho. Entonces dice, el versículo 32 dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y le dijo: llenad 4 cántaros de agua y llenad sobre el holocausto, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: y hacedlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Y hermanos, y la tercera vez también llenaron todas esas zanjas de agua. Y entonces Elías ora y dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, o sea, la ofrenda encendida, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, de cerrar los cielos, de que no viniese agua por 3 años. Y dice:
Versículo 37, respóndeme, Yahvé, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Entonces, hermanos, esto es bien importante porque vemos que nosotros somos ese sacrificio vivo y santo, agradable de Dios. Y en Corintios aún nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que somos olor fragante a Cristo, hermanos. Pero déjeme decirle, necesitamos el fuego. Necesitamos el fuego de Dios para que consuma ese sacrificio, hermano. Y ¿sabe una cosa? Que esa ofrenda encendida permanezca. Óigalo bien, que no se apague. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio? Entonces el caliente es aquel varón de Dios, aquella mujer de Dios que tiene esa ofrenda encendida consumiendo. Y el apóstol Pablo nos habla, ¿sí? Y nos dice que nosotros, hermanos, nos debemos de presentar. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aleluya. Hermano, somos olor fragante a Cristo, pero dígale al Señor que envíe fuego. Así como Juan el Bautista dice que el que viene después de mí, que no soy digno de desatar el calzado de su pie, este bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Dile al Señor que derrame fuego del cielo sobre tu vida y que consuma el sacrificio que tú estás ofreciendo al Señor, vivo, santo, agradable al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Rey Santo, Señor, que sea descendiendo el fuego, Señor. Desciende el fuego sobre el sacrificio, Señor bendito Rey, y consumas aquellas ofrendas, Señor, que te presenta tu pueblo, Señor. Aquellos hermanos que presentan sus cuerpos, Señor, que presentan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a ti, Señor. Venga de lo alto el fuego tuyo, Señor, y consuma, Señor. Enciende, Señor, ese holocausto, Señor, enciende ese fuego, Señor, sobre el holocausto que se presenta, Señor, y que sea olor fragante a Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea el fuego ardiendo
Sea el fuego ardiendo sobre tu vida. Sea el fuego arda sobre tu vida y nunca se apague, porque el fuego que se encendió allá en el desierto, el sacerdote Elí lo dejó apagar. Que tu fuego nunca se apague, que tu fuego permanezca hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.